tal? Muy buenas noches. Llegó el día, llegó el primer debate. A nombre del Instituto Nacional Electoral les damos la bienvenida a este primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República del proceso electoral federal 2023-2024. Damos la bienvenida a las y el protagonista de este ejercicio, a quienes presentaremos conforme a los resultados del sorteo previamente realizado. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos que están con nosotros hoy, con los partidos Morena y del Trabajo y Verde. Claudia, candidata, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas Jorge noches a Maínez, todos. candidato de Movimiento Ciudadano. Candidato Maínez, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gusto en saludarles. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Muy buenas noches. Saludo a todas las personas que nos siguen este debate por radio, por televisión y por redes sociales. Buenas noches. Esencialmente se trata de fortalecer el sistema de salud pública. En la Constitución está establecido, en el cuarto constitucional, el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que está constituido por el IMSS, por el ISSSTE y por el IMSS Bienestar. Nuestro proyecto es fortalecerlo, desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad de la salud y los medicamentos gratuitos. Tenemos el presupuesto para poderlo hacer. Gracias. Por supuesto que no solo hay dos visiones de país. Aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta. Y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI, con el PAN, y mucho mejor que lo que es en el presente. Y ese México con prosperidad justo incluye un sistema de salud verdaderamente universal, financiado equitativamente y no solo con unos cuantos empresarios, y que le dé medicinas a cada niña, a cada niño desde el primer día de su nacimiento. Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos. Yo te ofrezco pues que construyamos un México donde pongamos fin a la violencia, pero sobre todo que le apostemos a la salud y a la educación. Te explico, el nuevo Seguro Popular va a financiar con la tarjeta Mi Salud la atención médica y si por alguna situación no te dan los medicamentos, podrás ir a un hospital público o privado. Dinero hay. Este gobierno dejó de ejercer 240,000 millones de pesos en los últimos 5 años. Quiero darles una gráfica que es bastante reveladora del llamado Seguro Popular que se implementó durante varios años en nuestro país. Esta es una gráfica de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, tomada en 2015 y en 2023. La pregunta es a la ciudadanía, ¿qué tan satisfecho te sientes con los servicios de salud? En el caso del Seguro Popular, solamente el 47% se sentía satisfecho. En el caso del IMSS Bienestar, el 57.9% se siente satisfecho. En la Ciudad de México, las personas sin servicio, sin acceso a los servicios de salud, pasaron de ser 1.8 millones a 2.6 millones. Cuando inició el gobierno de la doctora Sheinbaum, 2 de cada 10 capitalinos no tenían acceso a esos servicios. Cuando lo terminó, 3 de cada 10. En cuanto al planteamiento que hace la candidata del PRI del PAN, es lo mismo que prometió Peña Nieto, los vales de medicamentos. Se le dedicaron 4.8 millones de pesos a surtir 17 vales. Y lo firmó ante notario, fue su compromiso número 48. Por eso no le podemos creer a quienes ya defraudaron a México que lo van a hacer bien si les damos otra oportunidad. Los sobrecostos en medicinas se explican precisamente por este problema, por este mal financiamiento. Nosotros los vamos a frenar. Vamos a acabar con la corrupción en el sistema de salud. Maínez, que no funcionó gracias. el reloj y yo nunca pude ver cuánto me faltaba para hacer el planteamiento. Vamos a revisar ese detalle técnico. En efecto, hubo un problema con el reloj en piso. 1 minuto 30 es lo que puede hablarse como máximo de corrido. Tiene todavía usted 3 minutos y medio como bolsa de tiempo que puede administrar. Lo sé, ahora van a resolver esa falla técnica. El problema de los relojes. Sin duda, sin duda. Él perteneció a ese sistema que tanto critica, o sea, es que le baje un poquito. De alguna manera, la tarjeta Mi Salud es una tarjeta inteligente. Hoy existe el blockchain que te permite realmente garantizar la transparencia y el combate a la corrupción.
Yo soy una mujer que le apuesta a la tecnología. Entonces, se destruyó el sistema de salud, Claudia, eso lo tienes que aceptar. 50 millones de personas hoy no tienen acceso a servicios de salud. Se destruyó el sistema de vacunación. Hoy solo 1 de cada 3 niños tienen vacunación completa. Las mujeres con cáncer, los niños con cáncer, se les dejaron de suministrar. La megafarmacia fue un fracaso. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera de Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada. Te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Gracias. Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, no descalificamos a las personas por su edad. Por eso me extraña el ataque contra Dante. Dante nunca lo han visto ustedes con Lamborghinis, como el mejor amigo de Xóchitl, Alito Moreno. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI. Y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia. Si hay un acto de corrupción, que se investigue, que se castigue, trátese de quien se trate. Por otro lado, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno hice 2 universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, y con excelentes resultados. Hoy 50,000 jóvenes van a la universidad gratuita, porque así debe ser, la educación es un derecho que antes no iban. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Gracias. A Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsamen. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón, y eso te define completamente. Hacer un sistema de educación verdaderamente universal que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria, que 1 millón de jóvenes vayan a la universidad. Lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas, fortalecer a las públicas y fortalecer un sistema de educación básica con un programa extraordinario de infraestructura educativa. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que hayas permitido que trataran a seres humanos como animales de laboratorio? Y eso no es lucrar, simplemente fue algo que los científicos dijeron. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Sí. Los libros de texto no deben de ser adoctrinadores como son en la actualidad, con el actual gobierno, ni adoctrinadores como fueron en el pasado. La educación pública debe servir para igualar oportunidades, para tener a las niñas y a los niños en el México que merecen y para lanzarnos a un México con prosperidad, con justicia, en el que puedan desarrollar sus capacidades y sus talentos, que se diviertan mientras aprenden, como se hace en los países desarrollados. Voy a dejar de gastar el dinero en obras faraónicas. Mis obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales y la seguridad pública. Gracias. Ojalá no hubieran malgastado el dinero en enciclomedia. En el gobierno de Fox le dedicaron 24,000 millones de pesos y de esos se desviaron 11,000 millones de pesos. Hay que apostar por un modelo educativo que incluya a todas las personas y que lance a México al futuro. Como científica, que yo no sé por qué no te atreviste a aplicar la ciencia durante la pandemia. La Ciudad de México perdió 9 años de esperanza de vida. Eso es tremendo. Fue la ciudad del país que peor manejó la pandemia. Pues a mí me parece muy importante que volteemos a ver a los maestros. Se redujo de manera significativa los recursos para la capacitación de los maestros. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. Por eso propongo la escuela de tiempo completo, donde los maestros podrán ganar más a través de una capacitación y transparentar el sistema de ascensos que existe hoy en el sector educativo, porque es opaco, los maestros no saben cómo obtienen una plaza ciertas personas. Hay que transparentarlo y hay que apoyar a los maestros para que estén mejor capacitados, con mejores salarios. Yo creo en la educación pública, creo en la salud pública y creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre. Así es que vamos a tener que echar mano del sector privado en lo que recuperamos el sistema público. Pagado con el erario. Pagado con el erario. Y quitaron lo que estaba, ni hicieron lo nuevo, y yo me comprometo a llevar a todas las localidades a través de satélites de banda baja internet
para que las personas puedan estudiar, aprender inglés y aprender tecnología. Se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a los niños. Gracias. Aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Muy sencillo, centros de salud y formación de médicos y de enfermeras. Ya lo hicimos en la Ciudad de México. Sí, recientemente se puso en marcha la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto. Es muy interesante este modelo, porque no es un modelo que esté basado en la memorización y en que independientemente del lugar donde se viva es el mismo tipo de educación, sino que está basado en la participación de los niños. Además, hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. El gobierno de la doctora Sheinbaum le compró a esta empresa sancionada, inhabilitada desde 2020, más de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo el fentanilo. Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, eso le cuesta a los mexicanos. El sistema de salud lo vamos a actualizar con tecnología. ¿Por qué también las medicinas son tan caras? Porque las vamos comprando a destiempo. En lugar de utilizar la inteligencia artificial para predecir tendencias, para prevenir comportamientos y para poder proyectar de qué van a estar enfermas y enfermos los mexicanos y las mexicanas en los próximos años. Candidato Maínez, gracias, muchas gracias. Por supuesto que hay que generar infraestructura de salud y hay que hacerlo como en Jalisco y Nuevo León, que son los únicos estados con cobertura universal contra el cáncer infantil. Pero la mejor república, el mejor sistema de salud no es el que más camas de hospitales tiene, sino el que menos camas de hospitales necesita. Vamos a hacer un programa donde los médicos familiares estén en las comunidades, en el territorio, donde puedan prevenir y se les pague de acuerdo con incentivos si logran indicadores de salud nutricional, de prevención de enfermedades, de mejoras en la talla de las niñas y de los niños y promover muchísimo la salud desde el territorio, desde las comunidades, además de fortalecer el sistema de salud público y hacerlo verdaderamente universal. Gracias, candidato. En el momento en que una empresa se vuelve proveedora del gobierno, debería de pasar a tener las reglas con las que tenemos los servidores públicos o que deberíamos de tener. Una de las cosas que prometió el actual gobierno es pasar de un sistema de adjudicaciones a un sistema de licitaciones abiertas. No lo hizo. Además, hay que incentivar a las empresas que cumplan con estas reglas de transparencia. Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. Gracias. Jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años antes de que fueran legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. Vamos a seguir con la austeridad republicana. Es falso que no haya avances. Fíjense nada más. La austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos. A ver, funcionarios honestos que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, su patrimonio. 2, la caja de cristal. Fortalecer las facultades del INAI. Yo no voy a desaparecer al INAI, hay que darle dientes. Lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. ¿Saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos, pero tampoco podemos justificar, como hizo el presidente de tu partido que niegas, repartir notarías, repartirse los órganos autónomos. Todos vimos y no tuvo que investigarlo nadie,
porque fue Marco Cortés el que publicó el tuitazo en donde decía cómo se quería repartir Coahuila. Qué bueno que Manolo Jiménez lo mandó por un tubo, como lo vamos a mandar los mexicanos este 2 de junio. Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados, porque de los tres que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. La mejor manera de ser transparente, de ser honesto, es llegando a la buena, es llegando sin ningún compromiso con grupos de interés. Gracias, candidato. Maynes pregunta. Nunca me he robado un peso. Aprendí de mis padres el valor de la honradez. Y Claudia lo sabe. Claudia me quiso invitar de City Manager de la Ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados. La violencia de las mujeres es un cáncer que muchas mujeres en mi comunidad sufrían. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es atender el 100% de las llamadas. Habrá recursos para todos los municipios, para que haya psicólogas, para que haya trabajadoras sociales y se le dé seguimiento a cada llamada. Cuando fui jefa de gobierno, decreté la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019. Gracias a eso, en la Ciudad de México, feminicidio que se comete, feminicidio que es castigado. Es decir, 0 impunidad en feminicidios, gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional. Gracias. Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres puedan prevenir este tipo de incidentes. Sistemas de respuesta oportuna, de respuesta temprana a los casos, que se juzgue con perspectiva de género desde que un homicidio a una mujer es denunciado y dotar de recursos a las instituciones, a los centros de justicia. Gracias. Que lo que se dedica hoy al armamentismo, un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración. Eso es lo más humano que se puede hacer. Gracias. La militarización no ha vuelto más segura nuestra frontera, pero sí la ha vuelto más cruel. Por eso hay que cambiar de modelo, por un modelo de derechos humanos que le dé acompañamiento en todo su trayecto a las personas migrantes. Migrar no es un crimen, migrar es una decisión que toman seres humanos. Estoy absolutamente de acuerdo en quitar la militarización del país. Hay que regresar al ejército, a las actividades que le competen en la Constitución. Finalmente yo lo que quiero es dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí, a Movimiento Ciudadano, por permitirme estar aquí para presentar ideas, causas y propuestas. Gracias porque aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial, aquí estamos y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda, porque es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa, porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo, más próspero y con igualdad. Porque yo no te pido que confíes en mí. Este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido. Lo vamos a cambiar todos juntos. Confía en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti, para tu familia, para tus hijos. Por tus hijos y por los míos, vamos por un México nuevo. No quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México. Quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos. El pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación. Hoy tenemos un modelo, que es el humanismo mexicano, que ha demostrado resultados. A diferencia del pasado neoliberal, donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo, que nunca fue, nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo. Y hoy México está floreciendo. 3.2 de crecimiento económico, el mayor nivel de empleo formal en la historia de México, el mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México, las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y a todas, a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Gracias. Este 2 de junio, México elegirá a la primera mujer presidenta, pero no será cualquier mujer, será una mujer mexicana de raíces indígenas,
Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero, donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad, que siempre te va a decir la verdad, una mujer protectora, que nunca se vence, que ante nada y ante nadie. Quiero que hagamos un México próspero entre todos, distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Gracias. Y recuerden, gracias a las 3 candidaturas, recuerden, tenemos una cita el próximo 28 de abril en punto de las 8 de la noche para el segundo debate presidencial.